Bueno, en primer lugar voy a darle las gracias a Jaime Zucchiricki por recibirnos en su casa, que siempre me parece muy importante. Este es uno de los sitios clave de la oposición cubana y en general de quienes defienden la democracia. Inmediatamente voy a hacer el disclaimer que me exige CNN. Mi opinión no tiene nada que ver con la opinión de CNN. Yo soy un independiente, no soy republicano, tampoco soy demócrata. Hay cosas del señor Trump que me parecen lamentables y hay otras cosas que me parecen magníficas, por ejemplo, su política cubana. En todo caso, tras 11 presidentes norteamericanos y casi 60 años de exilio, es muy natural recibir con cierto escepticismo la solidaridad de los políticos. En esencia, lo que ha hecho Trump es recuperar la política de contención, de containment, puesta en marcha desde que Harry Truman proclamó la doctrina que lleva su nombre en 1947. Obama, en cambio, se dejó llevar por la política de acercamiento, de engagement, que a mí me parece mucho más deficiente. Podrá decirse que han pasado casi 60 años desde el triunfo del fallecido Fidel Castro, pero él, su hermano y la generación que entonces tomó el poder continúan gobernando. Por parte de ellos, poco o nada ha cambiado. Congelaron la historia. Cuando Raúl y sus peones aseguran que los cambios se hicieron en el 59 y ya no hay nada sustancial que cambiar, están diciendo exactamente eso, están diciendo algo en lo que creen. Sospecho que Raúl Castro debe estar lamentando no haber tomado el engagement de Obama como un elemento para hacer las profundas reformas que Cuba necesita. El mejor argumento de Trump para regresar al containment es el inmovilismo de la dictadura. En lugar de dar un golpe de timón en la isla, como secretamente esperaban las 3/4 partes del aparato y casi la totalidad de los cubanos, Raúl Castro se dedicó a sacar lo que en España dicen las ridículas cuentas del gran capitán, para intentar que Washington le devolviera a Cuba miles de millones de dólares por los daños supuestamente infligidos durante el embargo comercial. Perdió una extraordinaria oportunidad de alguna manera consolidar su revolución o consolidar el cambio. Aunque Trump lo anunció desde que se reunió en Miami con la Brigada 2506, cuerpo expedicionario que le hizo un valiente servicio a Cuba. Y aquí está Johnny, que fue una de las personas clave en todo esto. Me sorprendió gratamente su discurso en el Teatro Artime, especialmente cuando enfocó las represalias en el aparato militar simbolizado por Gaesa. En definitiva, ¿por qué el cambio de estrategia y retomar la política de contención con respecto a Cuba puede ser positivo para Estados Unidos? Es positivo con relación a Estados Unidos porque identifica claramente que Cuba es un enemigo perseverante y tenaz. El peor error de cualquier nación es no saber y no poder identificar amigos y enemigos. Cuba es un enemigo de los Estados Unidos desde hace muchas décadas y además persisten en ello. El régimen cubano es aliado y colaborador de Corea del Norte. Es aliado de Irán. Fidel lo dijo en Teherán a principios del siglo XXI. Cuba e Irán pueden poner de rodillas a Estados Unidos. Es una frase de Fidel Castro. Y luego Cuba le abrió las puertas a Ahmadinejad, el presidente electo por Irán, y le creó
un circuito de colaboradores en América Latina. Iban mucho más allá de lo que era un asunto puramente retórico. Cuba es la cabeza del socialismo del siglo XXI y hace un esfuerzo restaurador de una forma de comunismo iniciada con el Foro de Sao Paulo tras el fracaso del comunismo en la Unión Soviética y Europa Oriental. Por extraño que parezca, esa es la dedicación de Cuba. Es decir, por raro, por delirante que parezca, eso es lo que Cuba pretende. Vuelvo a insistir en ello, hay un discurso de Felipe Pérez Roque pronunciado en Caracas en noviembre o diciembre del 2005, en el Teatro Teresa Carreño, en donde dice textualmente que la función de los cubanos y de los venezolanos es sustituir a la Unión Soviética en esa tarea que fue traicionada por los soviéticos y que fue sencillamente olvidada. Cuba es el gran respaldo de Venezuela, sus servicios controlan a ese pobre país y es también el poder tras el trono en Bolivia, donde el embajador se sentaba en los consejos de ministros. La nueva política de Trump con relación a Cuba es positiva porque le devuelve a la oposición un elemento central que se había perdido con la estrategia de Obama. La idea de que el gobierno cubano, para reconciliarse con Estados Unidos, tiene que admitir la libertad de asociación, excarcelar a los presos políticos y respetar los derechos humanos. Ya es muy claro que existe una tarea pendiente, la democratización de Cuba. La ley Helms-Burton es una ley muy bien escrita y muy bien hecha y muy bien fundamentada. El objetivo del presidente Trump es, por ahora, según dice, que la ley se cumpla. Si esa ley se cumple, es muy positivo para todos los cubanos. También refuerza la posición de los reformistas que dentro de Cuba no tenían la menor fuerza, porque si ya existía la reconciliación con Estados Unidos, sin exigirle nada a cambio a la isla, ¿qué podían ofrecer ellos? Es decir, si había algo en la política de Obama negativo para las fuerzas en Cuba, era negativo para la oposición política que quería democratizar el país, pese a al hermoso discurso que pronunció en Cuba, y además era un elemento contrario a lo que pretendían esos criptorreformistas que sabemos que existen en Cuba. Por supuesto, también hay aspectos negativos para Estados Unidos y para Cuba con el cambio introducido por Trump. Por ejemplo, es negativo para la imagen de Estados Unidos porque lentamente, poco a poco, la hábil diplomacia cubana fue arrinconando a Washington en las esferas internacionales hasta aplastar a su enemigo en el tema del embargo. A La Habana no le cuesta gran cosa retomar ese ímpetu propagandístico. En la década de los 60 y 70 y hasta en parte de los 80, el gobierno cubano estaba bastante aislado y padecía y merecía una imagen muy negativa. A partir de cierto punto, la imagen comenzó a cambiar y prevaleció el criterio del pequeño David, empobrecido por el embargo, empeñado en una batalla desigual con el gran Goliat. Para debilitar la resistencia de Washington, fue muy importante la labor del espía Ana Belén Montes en el Pentágono. La tarea que sus jefes le encomendaron en el Pentágono era unificar y contextualizar las labores de los diferentes cuerpos de inteligencia con relación a Cuba. Pero la tarea que le asignó La Habana era mucho más sutil y perdura hasta hoy, pese a haber sido detenida se me quedaron los papeles. Pese a haber sido
detenida en el año 2001. Quiere esto decir que, por una parte, por supuesto, hay elementos negativos y hay elementos positivos en la política de Trump. Pero a mi juicio, cuando uno hace el balance de qué es lo eficaz y qué es lo efectivo y qué es lo negativo, el rol de lo positivo es muchísimo más importante. Yo creo que lo que estamos viendo es el enfrentamiento entre dos versiones de cómo enfrentarse a un enemigo. La política de la confrontación y de la contención, y la política del engagement o del abrazo. La historia, hasta donde eso sirve para algo, lo que ha determinado es que la política de firmeza frente a estos gobiernos totalitarios es mucho más eficiente. La idea de que unas inversiones van a resolver el problema de Cuba porque se va a crear una sociedad civil mágicamente, y esa sociedad civil va a reclamar libertades y democracia, es algo que no se compadece con la historia. Los chinos hace 40 años que empezaron sus reformas y tienen una dictadura política terrible. Fusilaron y mataron y encarcelaron a centenares, quizás miles de personas en Tiananmen en el 92, y sigue la dictadura. Es verdad que ha tenido éxito en el terreno económico. Cuba ni siquiera ha tenido éxito en el terreno económico porque Cuba, lejos de lo que piensan no sus partidarios, pero de los que piensa mucha gente, no anda a la búsqueda de un modelo económico y político distinto. Cuba diseñó en la década de los 90 el capitalismo militar de Estado. Y ese modelo está basado en la exportación de profesionales cubanos, por los que cobran una cantidad de dinero sustancial, y está basado en la asociación entre los militares y los empresarios extranjeros para la explotación de los trabajadores cubanos. Ese es, incluso en ese camino de explotar a los trabajadores cubanos, hay dos vías de ingreso para estos militares. Una vía de ingresos es sencillamente lo que reciben del salario de estas personas, que les confiscan entre el 90 y el 95% de sus salarios, porque ellos cobran en dólares y les pagan en pesos cubanos. Y ahí se quedan con el 90 al 95% del salario, por una parte. 3 minutos, muy bien. Por otra parte, tienen la posibilidad de que esas empresas rindan algún beneficio. Como ellos son muy torpes en la gerencia y en la administración, les han encargado a empresas extranjeras la gerencia y la administración de un hotel, por ejemplo, o de una agencia de viajes, o de lo que sea, porque realmente ya saben, o por lo menos han confirmado, que no tienen ninguna capacidad para manejar esas actividades. Así que tienen dos fuentes de ingresos, pero si funciona mal una de las fuentes de ingresos, que es que el negocio no va bien porque no hay suficientes turistas en los hoteles, no hay suficiente gente en los restaurantes, no importa, porque ya han ganado una cantidad sustancial de dinero alquilando la mano de obra cubana, cobrando en dólares y pagándoles en pesos. Así que ese capitalismo militar de Estado, ese es el modelo diseñado por el gobierno cubano. No les interesa ni siquiera el modelo chino, ni siquiera el modelo vietnamita. Todas esas son fantasías. Ellos diseñaron su propia manera de hacer las cosas y así las están haciendo desde hace muchos años. Ya con esto termino y le paso la voz a otras personas.